A ver, este vídeo, o audio mejor dicho, porque está sin imagen, es sobre un tema que estuve ayer hablando a través de otro medio y ahora lo quiero hacer a través de YouTube. En Esperanto, porque este vídeo es sobre Esperanto, a veces uno no sabe cuándo tiene que utilizar el adjetivo o el adverbio. Ponemos un ejemplo. Cuando uno dice facila, dice, bueno, ¿y por qué facila y no facile? Y esto hay que aclararlo. ¿Por qué? Vamos a intentar explicarlo. Aunque a uno no le guste la gramática, evidentemente hay cosas que hay que estudiarlas, cosas básicas que sin ellas es difícil hablar un idioma. En este caso tenemos que saber lo que es un nombre, lo que es un verbo, lo que es un adjetivo y lo que es un adverbio, que son las palabras más importantes que hay. El nombre sabemos lo que es. El nombre sirve para nombrar. Y la manera de diferenciarlo en castellano, en otros idiomas quizá no, pero en castellano sí, es cuando a una palabra se le puede poner el artículo, esa palabra es un nombre. El artículo, los artículos son el, la, los, las. Por ejemplo, mesa, ¿podemos decir la mesa? Sí, es un nombre. Hay algunas excepciones, como cuando decimos el comer mucho no es bueno, por ejemplo, pero son excepciones. Normalmente cuando lleva una palabra lleva artículo o puede llevarlo, es un nombre. Entonces, para poder diferenciar cuando se utiliza facila o facile, sabemos que la terminación a es la de adjetivo y la terminación e es de adverbio. Entonces, utilizaremos la terminación a cuando es adjetivo y la e cuando es adverbio. Entonces, tenemos que saber bien cuándo una palabra es adjetivo y cuándo es adverbio, para poder utilizar uno u otro correctamente. Bien, entonces tenemos que definir lo que es, bueno, el verbo sí sabemos lo que es. El verbo se conjuga, en castellano el verbo se conjuga, entonces lo que se conjuga es un verbo. ¿Qué es conjugar? Cuando dices yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, etcétera, eso es conjugar un verbo. Y todos sabemos cuando una palabra es verbo, porque si la podemos conjugar es que es verbo. Y si no la podemos conjugar es que no es verbo. Ahora bien, ya tenemos el nombre y el verbo. Ahora, ¿qué es el adjetivo? El adjetivo es la palabra que se refiere al nombre. Ejemplo, mesa grande. Grande se refiere a mesa, luego es adjetivo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de adjetivo. Y ahora bien, ¿el adverbio qué es? El adverbio es la palabra que se refiere al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Estas dos definiciones hay que sabérselas para poder utilizar bien y elegir bien cuando una palabra es adjetivo o es adverbio. Repito, adjetivo es la palabra que se refiere al nombre y adverbio es la palabra que se refiere al verbo. Adjetivo o a otro adverbio. Ejemplos de adjetivo ya he puesto uno. Mesa grande. Eso es un ejemplo de adjetivo. Ejemplo de adverbio. Pues vamos a poner tres ejemplos. Uno cuando se refiere al verbo, otro cuando se refiere al adjetivo y otro cuando se refiere a otro adverbio. Un adverbio que se refiere a un verbo, por ejemplo, Juan corre deprisa. Pues deprisa es un adverbio que se refiere al verbo. No se refiere a Juan. Juan puede ser muy lento, pero en ese momento, cuando está corriendo, lo hace deprisa. Luego, deprisa se refiere no a Juan, se refiere al correr de Juan, pero se refiere a correr. Un ejemplo cuando el adverbio se refiere a un adjetivo. Pues no es lo mismo decir, por ejemplo, deprisa que muy deprisa. Y deprisa es un adverbio, como hemos visto, y muy deprisa, muy es una palabra que se refiere a... No. Este ejemplo no está bien. Vamos a volver atrás. Estamos hablando cuando un adverbio se refiere a un adjetivo. Por ejemplo, grande. Pues si decimos muy grande, evidentemente muy grande, muy es una palabra que se refiere a grande, a un adjetivo. Luego, la palabra que se refiere a un adjetivo es también el adverbio.
Luego en esperanto iría con la terminación e. Luego el tercer caso es un adverbio que se refiere a otro adverbio. Ahora sí, si decimos Juan corre deprisa, también podemos decir Juan corre muy deprisa. Ese muy se refiere a deprisa. Deprisa es un adverbio y muy es un adverbio que se refiere a otro adverbio que es deprisa. Estos conceptos son muy importantes para poder elegir bien. Cuando tenemos que poner facila y cuando tenemos que poner facile. Aquí lo dejamos. Gracias.